Buenas, en este video vamos a ver lo que sería el concepto de campo eléctrico, y para poder entender un poco lo que es el concepto hay que repasar o ver qué son las líneas de campo, que justamente son conceptos introducidos para ayudar a explicar este fenómeno físico del campo eléctrico. Y en el texto que les adelante dice: cuando hay una o varias partículas cargadas eléctricamente, se genera a su alrededor una zona con características particulares. Esta propiedad del espacio se pone en evidencia al colocar una carga eléctrica de prueba a través de la fuerza de atracción o de repulsión que aparece sobre ella. El campo eléctrico es el efecto que produce una carga eléctrica sobre el espacio que la rodea, y es importante destacar que el campo generado por determinadas cargas está siempre presente, aun cuando no se acerque ningún tipo de carga de prueba. El físico inglés Michael Faraday fue el primero en sugerir el concepto de campo eléctrico, y él lo representaba mediante líneas de campo. Es decir, estas señalaban la dirección del campo en cada punto, es decir, la dirección de la fuerza que aparece al colocar en ese punto una carga de prueba. Estas líneas además tienen el sentido que también permite establecer el sentido de la fuerza, si era una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Y por convención se estableció que el sentido de las líneas de campo sea el de la fuerza que aparece en cada punto al colocar una carga de prueba positiva. Acá, como ejemplo, el vector campo eléctrico generado por una carga a una distancia sería el siguiente. Supongamos que tenemos una carga Q negativa. El campo eléctrico va a estar determinado por este vector cuando se encuentre a una cierta distancia. Entonces, para cargas positivas, la línea de campo tiene sentido hacia afuera. Por lo tanto, al vector campo eléctrico se lo puede representar mediante la letra E, con el simbolito de la flechita arriba, cuya dirección y sentido en un punto del espacio van a estar determinados justamente por esas líneas de campo. Se puede calcular la fuerza eléctrica conociendo el valor del campo eléctrico mediante la siguiente ecuación, donde la fuerza va a ser igual a la carga por el valor del campo eléctrico. O sea que si nosotros conocemos el valor del campo en un cierto punto de una región del espacio, podemos determinar la fuerza que va a actuar ahí. Es decir, sobre una carga Q, en un campo E, que lo llamamos, aparece una determinada fuerza. La intensidad o módulo de ese campo, generado por una carga diferente, una carga Q mayúscula, se puede calcular utilizando la ley de Coulomb. Si ustedes recuerdan, habíamos definido que la ley de Coulomb era igual a una constante electrostática por el valor de dos cargas dividido en el cuadrado de las distancias que las separan. O sea que si nosotros queremos medir el campo en un punto donde tengamos una carga de prueba Q mayúscula, nosotros de esta ecuación deberíamos despejar y definir que sería igual a la fuerza por la carga, de acuerdo a este concepto. Repito, la intensidad o módulo del campo generado por una carga Q mayúscula se puede calcular utilizando la ley de Coulomb. Entonces, si nosotros utilizamos el concepto de la ley de Coulomb y lo reemplazamos en esta ecuación, vamos a ver que el campo eléctrico va a ser igual a la carga Q, a la constante electrostática K por la carga Q dividido en la distancia al cuadrado. ¿Estamos? Yo divido la fuerza sobre la carga Q, en este caso las Q minúsculas se me van a simplificar y me va a quedar justamente K por Q sobre D al cuadrado. De esta manera, la intensidad del campo eléctrico generada por una carga Q en un punto a su alrededor va a depender solo de este valor de la carga y de la distancia
a la cual se intenta o se pretende medir el valor del campo eléctrico. O sea, podemos decir que es directamente proporcional al valor de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Una de las cosas que no dije es que si nosotros tenemos en cuenta esta ecuación, vamos a ver que el campo eléctrico se va a medir en unidad de carga, que sería, en unidad de fuerza, que sería Newton, dividido en unidad de carga, que sería el Coulomb. O sea, las unidades de medida para el campo eléctrico sería Newton por Coulomb. Esto significa que el campo eléctrico en un punto indica la fuerza que va a aparecer por cada Coulomb de carga que se coloca en ese punto. O sea, ¿qué ecuaciones vamos a trabajar nosotros en esta parte de las actividades? Bueno, justamente esta ecuación, en uno de los ejercicios. O sea que dependiendo del valor de las cargas y de las distancias que yo les dé en cada una de las consignas, ustedes van a tener que determinar este campo eléctrico. Esta es un poco la explicación del tema de campo eléctrico. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que acá nosotros utilizamos líneas de campo. Lo van a ver en un ejemplo. ¿Qué pasa cuando las cargas son positivas? ¿Cómo serían las líneas de campo? Supongamos que quiero calcular el campo en este punto. Bueno, las líneas de campo van a tener esa dirección. Si quiero calcular en este punto, la línea de campo va a tener esa dirección. Y si quiero calcular alrededor de esa carga, bueno, voy a ver que siempre la dirección va a ser radial a la carga y con el sentido hacia afuera. O sea, que lo va a determinar justamente este tipo de carga o el signo de esta carga, que eso es por convención. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes necesitan saber para justamente poder entender un poquito cómo pasamos a resolver los ejercicios. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios para que tengan en cuenta qué ecuaciones van a utilizar. Recuerden, esta ecuación